Muy bien, para todos ustedes reciban un cordial saludo. Hoy vamos a trabajar una excelente partida jugada por el gran maestro Akiba Rubinstein en el super gran torneo de 1911 de Karlsbad. Y pues se ha enfrentado con piezas blancas nada más y nada menos que a otro gran maestro del antaño llamado Odris Duras. En esta apertura que nos plantea este super gran maestro del antaño, como es Akiba Rubinstein, arranca con una apertura tipo inglesa que arranca con C4 y el rival pues hizo la super clásica respuesta basada en el movimiento E5. Aquí continúa con la teoría de apertura que es caballo C3. El negro por su parte responde con caballo F6 y pues damos origen a una especie de siciliana invertida con colores blancas, quien lleva Rubinstein. Y aquí después de caballo F6 se nos inclina por el movimiento G3. El negro sigue la línea principal realizando el fuerte movimiento alfil B4. Luego, pues consecuente a la maniobra anterior, Rubinstein sigue con alfil G2. Observemos cómo el punto D5 es un punto bastante fuerte para las piezas blancas y cambiar el alfil por C3 pues es la pieza activa y llevaría un peón al centro. Entonces eso no motivó a Duras a realizar esa captura, sino a continuar con su tema del desarrollo. Para este caso tenemos el enroque. Ahora, paso a seguir es continuar con caballo F3, buscando obviamente un pronto enroque. Y el negro, al ver atacado su peón central, lo defiende con torre E8. Una jugada bastante interesante porque desde ya está ubicando perfectamente en armonía también las torres. Enroque corto por parte de las blancas y seguimos continuando con el desarrollo de las piezas. Caballo C6 para ir apostándole a esos conceptos que desde el ayer se llevaba. Y aquí empieza la novedad. Caballo D5, un fuerte concepto donde busca establecer como punto de objeto es la casilla de 5, pero el negro no cae en su juego, sino que simplemente decide devolver su alfil hasta la casilla F8 y pues por su parte el blanco evalúa la posición y encuentra que solamente tengo una pieza sin desarrollar, que es el alfil de casillas negras. Por su pronto, la respuesta más equitativa sería el movimiento D3, que permite la salida de este gran alfil. Por su parte, el negro pues debe enfocarse en el desarrollo, en este caso el alfil de C8, pero hace una profiláctica jugada como es H6, simplemente para evitar un tema fundamental como es la clavada. Entonces, continuando con el juego, luego de H6, las blancas tienen una dura decisión hacia dónde debo sacar mi alfil. Y ha encontrado un movimiento supremamente interesante como es la jugada de 3. Esta jugada pues le permite tener mucha campo de acción a ese alfil de casillas negras por parte de las blancas y pues pueden ser un plan a base de alfil A3 o alfil B2. Cualquiera de las dos opciones es supremamente interesante. El negro, por su parte, soluciona su problema de apertura, que es darle salida a su último pieza, que es el alfil de casillas blancas. De ahí el movimiento de 6 y encontramos finalmente la idea principal de las blancas, que es alfil de 2 y es una jugada muy fuerte que deja un juego abierto para ambos jugadores. Luego de alfil B2 se presenta el primer cambio de piezas
y tenemos caballo por D5 y nos encontramos en este momento con que debo capturar de D5. Bueno, aquí la posición empieza a definirse basado en la estructura de peones y pues el negro simplemente traslada su caballo se dirigió a E7, donde piensa desde ya atacar el punto D5, pero el blanco también tiene una fuerte respuesta que es E4. A pesar de que el alfil empieza a verse como una pieza desafortunada por su baja movilidad y aparte pues vamos a encontrar la definición de que si vamos a analizar quién es el alfil bueno y el malo, pues encuentro que la mayoría de mis peones, incluso mi caballo, se encuentra ubicada en las casillas blancas, lo cual me está indicando que no es el mejor alfil precisamente. Pero mi segundo alfil tampoco tiene mucha movilidad. Pero por lo pronto tengo una ventaja de espacio por parte de las blancas. Bueno, continuando con el juego, luego de este súper interesante cambio de piezas y la definición del centro, el negro se las juega con un C5 y pues para sorpresa mía, estaba esperando que se diera un plan basado en caballo D2, caballo C4 y atacando una casilla débil, pero aquí va Rubinstein, un jugador de principios de siglo. Esta partida hace referencia del año 1911, decide abrir el juego y captura el paso D por C6, le da la oportunidad al caballo a que sea la pieza que se encargue en retomar en la casilla C6. Ahora, eh, esta partida nos sirve para entender cómo el gran Akiba Rubinstein tenía una percepción muy amplia del ajedrez y fíjese que cuando él decide capturar, entiende que las blancas tienen, al igual que las negras, pareja de alfiles, pero deben buscar un juego activo para esas mismas piezas y por eso realizan el fuerte movimiento D4. Ahora, el negro hace alfil G4 realizando una jugada de clavada, pero el negro simplemente reacciona con D5 y nuevamente tenemos la ventaja de espacio. Ahora, el caballo finalmente regresa a la casilla E7, tal como lo vimos hace un segundo, pero observemos cómo el alfil de casillas negras de las negras, valga la redundancia, pues sigue aún inactivo y la única jugada de ataque que tienen las blancas es el alfil. Entonces por lo pronto Akiva simplemente se desclava y prepara un juego más activo para sus piezas. Bueno, aquí encontramos una jugada como dama de 7. Posiblemente está buscando el cambio de alfiles, pero aquí empezamos a encontrar la diferencia entre la comprensión del juego del blanco como de las negras. El blanco quiere cambiar su mejor alfil por el peor alfil de las negras. Entonces el negro continúa con su plan que pues, simplemente permite que el blanco, que el negro continúe con su plan y hace caballo de 2. Bueno, ahora provocando alfil H3 y simplemente cierra el juego para garantizarle la casilla C4 al caballo en C4. Y luego del cambio de alfil por G2, como lo habíamos anunciado, rey por G2, nos encontramos que el negro eh, ha cambiado su alfil más activo por precisamente la peor pieza de las negras, que era el alfil de casillas negras, de casillas blancas, que el punto a favor de este es que se encontraba siendo uno de los defensores del enroque, pero aún así seguía siendo no precisamente el mejor alfil. Torre de AB8, preparando una ruptura. Y el negro pues sigue su plan. Caballo C4. Una jugada muy interesante que desde ya está provocando una ruptura en B5 y nuevamente
considere el plan caballo A5, caballo C6 o simplemente de espera, pero cuando aquí va, decide capturar de peón y el negro captura dama por, entonces no le encontraba sentido al juego hasta que empezamos a analizar lo siguiente. Aquí va, le abrió el juego a la columna de la torre, que era la pieza menos activa, y aplica un concepto que cuando Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces esto lo quiero decir porque ha decidido fielmente abrirle juego a la torre. Y la torre llegó el momento en que hace torre A3 preparando un doblaje y el negro sigue con esos insípidos movimientos de caballo. Al parecer no registra un plan muy preciso y mientras tanto la torre de A, que ya cumplió su misión en el enroque, se traslada a la casilla de la torre de F a A1 y hablamos de que ya estamos doblando piezas sobre un punto determinado. Ahora, luego del doblaje de torres, mmm, obliga a las negras a hacer el movimiento A6. Como bien decimos, cada vez que se avanza un peón se genera una nueva debilidad. Ahora, la pieza que está mal colocada por parte de las negras, de las blancas, es simplemente el alfil de casillas negras. Alfil C1 y nos preparamos para mejorar la ubicación de esta pieza. Precisamente se está proyectando a E3. Torre B7 y ahora tenemos un pequeño problema. Nuestra dama se encuentra clavada, pero el negro no registra mayor actividad que le permite un contrajuego fuerte. Mientras tanto, esto le permite a las blancas simplemente ir mejorando la ubicación de sus piezas y nos encontramos con jugadas como F6 y F3 que simplemente unen la cadena de peones y permiten una mejor defensa. Caballo E7, lo que nos indica que el negro no había jugado de la manera más coherente ese caballo y aquí encontramos que unas 5 o 7 jugadas después tuvo que regresarlo para buscar algo de actividad por parte del jugador de piezas negras. Ahora, una jugada bastante compleja y difícil de realizar es la jugada dama C1. Son movimientos muy finos que eh, esta precisa partida busca enseñar esas sutilezas en el medio juego y final. Caballo C8, tratando de, nuevamente como les mencionaba, buscar actividad por parte de las piezas negras y otra super jugada, caballo D2. Simplemente está provocando el cambio de damas, pero el negro no acepta. El negro hace dama B4 y el blanco continúa con su plan. Dama C4, precisamente presiona el cambio y es el caballo el encargado de retomar en este momento la dama. Ahora, la torre de A se dirige a B8, entendiendo o resignado que ya ese peón se podía perder y simplemente el negro hace caballo de 2 para sostener su peón y reafirmar nuevamente su intención de ir a por el peón de A6 que ya se encuentra indefenso. Torre C7, una jugada que busca ante todo encontrar un contrajuego, pero luego de torre A6 asegurándose ya el primer botín y creo que el más importante porque le está garantizando eh, a las blancas un peón de ventaja. Pero continuamos con la partida, torre C2 y pues sencillamente el blanco dice voy a retroceder la pieza eh, y a provocar un par de cambio de torres, que lo cual llevaría a un final con ventaja para las negras, para las blancas. Torre por C2 y torre por C2, encontrando pues que ya tenemos un peón de ventaja y aquí viene una de las partes técnicas más interesantes de la partida, sobre todo para esta etapa
que es el final del juego. Entonces nos encontramos simplemente que Akiba mejora la situación de todas sus piezas y también de la estructura de peones. Y aquí nace un comentario muy oportuno para muchos libros de ajedrez que mencionan las destrezas técnicas de Rubinstein, sobre todo en la parte del final, y dice, hay que tener paciencia, hay que tener, los finales se ganan sin ninguna prisa. Entonces encontramos libros como los de Doreski, Yusupov, Agat, e incluso Müller, que mencionan no tengas prisa. Y ese comentario precisamente viene de este super gran maestro del antaño, que es Akiba Rubinstein. Entonces aquí vamos a empezar a observar una exquisita técnica de el final, en el cual luego de empezar a mejorar la situación de sus piezas, eh, alfil E7, y vamos a encontrar que el rey se va a desplazar hacia donde tiene su ventaja, que es el flanco de dama. Rey F7 y continuamos con el plan. Rey E2, rey E8, rey D3, rey D7, y pues fíjese cómo le dieron prioridad a la ubicación de ese protagonista que estaba guardado desde hace mucho rato en la partida, como son los reyes. Y finalmente encontramos el rey en D3. Ahora la siguiente parte del plan es simplemente definir la estructura de peones del flanco de rey y darle avance al peón pasado. Recuerde que una de las recomendaciones para el juego de los peones en el final es mejorar, tratar de generar un peón pasado. Y ahora vamos a encontrar cómo Akiba Rubinstein aplica esa exquisita técnica del final, pero no sin antes el negro realizar jugadas de espera como al caballo de 8, alfil de 8, caballo C4, y fíjese cómo ya el blanco empieza a tratar de imponer su ventaja. Alfil C7 simplemente trae una más al juego, y antes de continuar la partida, pues aquí aplica un concepto técnico muy importante. Obsérvese que tengo un alfil que corre por casillas negras y como la mayoría de peones ya está ubicado en las casillas blancas, esto le permite movilidad a los alfiles, mientras que los peones del rival están en el mismo color de ese alfil de casillas negras. Alfil de 8, y ahora vamos a ver cómo empieza a avanzar la partida y sobre todo a enfocarse en ese peón pasado. Torre A6, alfil C7, y ahora la última parte de la maniobra. Vamos a fijar todas las debilidades en el flanco de rey, y luego de alfil D8 nos encontramos con un H5. Ya está fijo, ya han fijado las debilidades, sobre todo la de la última fila, y es momento ya de generar el paso del rey. Alfil C7, el negro aún se trata de buscar las tablas a como sea, pero fíjese cómo el blanco va a tratar de imponer su ventaja. Y luego de torre B7, entonces vuelve y gana espacio. Torre A8 por parte de las negras. Rey D8, simplemente una jugada de espera, pero ahora obsérvese como el blanco lleva su rey a B3 buscando A4 y seguir avanzando sus peones. Entonces, y a la larga está provocando otro cambio de piezas importantes como son las torres para ir definiendo su ventaja. Entonces, luego ¿cómo es? De rey P3, encontramos un torre B8. Precisamente el negro ha caído en la obligación de buscar ese cambio de piezas, y luego de torre por torre,
alfil por torre, el blanco aplica algo fundamental, que es cuando tienes un peón pesado, vamos a generarle un dolor de cabeza al rival, simplemente avanzándolo. Caballo E7, tratando de buscarle actividad, pero sigue avanzando el peón. Y ahora obsérvese que esto obliga o trata de buscar un contrajuego. Luego de B5 se da la captura G por F5 y ahora este plan no le va a funcionar a las blancas porque luego de rey C8, alfil F2 y cuando el negro vaya a jugar caballo G6, simplemente con caballo H5 acaba de generar la factura de la última pieza que faltaba. Porque luego de caballo F6 se dan estos cambios, G por F6, G por F6. Y ahora lo que consiste el tema para ganar este final es traer el rey, luego rey B7, rey B8. Obsérvese que las piezas negras, en especial su alfil, se ha quedado sin movimientos y esto obliga sí o sí a que el negro vuelva a mover su rey y después de rey C6 el blanco tiene la ventaja porque hacia donde se mueva eh, va a perder material. Y aquí hay una pequeña trampa que es alfil C7, esperando que simplemente el blanco capture peón y obtendría unas tablas por ahogado, pero ingeniosamente simplemente el blanco captura caballo por D6, obligando a un segundo cambio y ya dos peones pues es definitivo para ganar la partida. En este momento las negras deciden abandonar y esto ha sido una interesante partida que ha tenido mucho criterio técnico, sobre todo en la parte final, y ofrece muchas cualidades y recursos que hoy los maestros del 2020 siguen aplicando. Y estamos hablando de un jugador de hace más de 100 años.